Bien, colegas, entonces vamos con la segunda cápsula de nuestra clase pregrabada sobre entrevistas conductuales. En esta oportunidad vamos a entrarnos un poco más en la parte conductual a través de 10 preguntas que vamos a analizar. Estamos hablando de que esta es una etapa ya avanzada en el proceso de selección, es decir, ya pasamos la entrevista preliminar, ya se le han hecho alguna serie de evaluaciones como psicométricas, pruebas de personalidad, pruebas de conocimiento, pruebas de habilidades, algunos también, algunas veces aplican el polígrafo, etcétera, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta dice, cuéntame cómo trabajaste efectivamente bajo presión. Está relacionado a la experiencia laboral. Yo no soy muy partidario de usar el término trabajar bajo presión porque ya les había comentado que a mi criterio es una organización que tiene déficit organizacional y de planificación. Pero como nos podemos encontrar con una pregunta así en la calle, ¿verdad? Hay que responderla. Si nosotros como reclutadores queremos reformularla, podríamos decir algo así como, cuéntame cómo trabajaste efectivamente bajo ciertas condiciones adversas. Ya no le estoy diciendo que bajo presión. Condiciones adversas puede ser que no tenías el presupuesto adecuado, que no tenías la cantidad de profesionales o la calidad de profesionales adecuado, que el tiempo para responder a una solicitud era menor a lo estipulado, etcétera, ¿verdad? Esto me va a decir a mí bastante de la respuesta del entrevistado. Me va a decir bastante sobre realmente cómo maneja el equilibrio, cómo le da prioridad a los diversos recursos que tiene a su disposición, cómo maneja la comunicación, cómo prioriza. Eso va a ser importante para nosotros, ¿ok? Segundo, ¿cómo manejas un desafío? Danos un ejemplo, ¿verdad? Un desafío también puede ser algo único que nunca hemos hecho, algo que va a marcar el antes y el después de la unidad, el departamento, el proyecto, la organización. Eh, ¿Qué esperaríamos encontrar en una respuesta como esta? Bueno, algo así como que primero que nada conocer realmente cuál es el desafío, cuál es el alcance, cuál es el objetivo, eh, qué se persigue de él. En segundo lugar, cuáles son los recursos que tengo disponibles para abordar este desafío. No se dice afrontar porque suena a conflicto, es mejor decir abordar o gestionar este desafío. Eh, Se supone que si por ejemplo vamos a trabajar en equipo, el equipo en completo comprende el desafío, conoce las dimensiones del desafío, ¿verdad? Para entonces simplemente de luego decir, con base en las competencias tanto individuales como del equipo, si fuese en equipo, entonces hacer asignaciones de responsabilidades, empoderarlos y dar el mejor resultado. ¿Alguna vez has cometido un error? ¿Cómo lo manejaste? Bueno, pensando que un error es simplemente una acción que no permitió alcanzar el objetivo deseado. Normalmente uno espera que la respuesta sea sí y cómo lo manejaste, uno espera que le respondan aspectos como más o menos esto. Eh, Después de habernos dado cuenta o haberme dado cuenta de la falla, el error, pues aprendí que lo primero que tengo que identificar es la causa para luego identificar igualmente cuál es el impacto que está generando en mi área o en mi persona y posteriormente plantear posibles soluciones parciales o totales, ¿verdad? Si el error involucra, si mi falla involucra a otras personas, entonces comunicarle asertivamente y de manera oportuna la situación, asimismo dejarle claro que estoy trabajando para solventarla. No hace falta decir más nada. Danos un ejemplo de cómo estableces meta. Para nosotros establecer una meta, debemos tener claridad de información veraz, oportuna y confiable referida al entorno interno y al entorno externo. Por ejemplo, si yo voy a plantearme una meta, mi equipo de trabajo o yo en un lapso de tanto tiempo voy a lograr, voy a alcanzar, voy a desarrollar tal cosa, yo tengo que tener información sobre qué necesito para alcanzar eso, que sea veraz, oportuno y confiable. Igualmente necesito conocer qué herramientas tengo o qué herramientas requiero, cuáles dispongo, si tengo un equipo de trabajo o no, si tengo el presupuesto.
Si la meta que voy a establecer es específica, ¿verdad? Es específica, se puede medir para ver cómo vamos, si es alcanzable, es decir, si no es nada de otro mundo, si es alcanzable, si es relevante para la organización y para mí, y si está definida en un tiempo finito, ¿verdad? Esas son las formas de definir una meta. También nos pueden preguntar, o ustedes pueden preguntar como reclutadores, da un ejemplo de una meta que alcanzaste y dime cómo lo lograste. Bueno, por supuesto que ya que estamos hablando de la experiencia particular de cada aspirante, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a revisar en esa meta que él diga, bueno, una meta que yo alcancé y la logré de tal manera, yo voy a revisar lo primero cuál es la meta. Entonces, si la meta es específica, si se puede medir, si es alcanzable, si es relevante y si está a tiempo. Porque si él me dice, por ejemplo, la meta era desarrollar un informe y entregarlo a tiempo y busqué la información, la organicé, la detallé, desarrollé el informe, lo validé y lo entregué. Realmente, tal vez como meta está bien, pero estamos hablando de meta significativa. Entonces, eso es una actividad de gestión. Estamos hablando de una meta, algo que sea trascendental, algo que impacte a la persona y a la organización, algo que vaya a marcar el antes y el después de una situación. Entonces, una meta podría ser, por ejemplo, eh, en un tiempo menor a lo estipulado, debí definir un plan estratégico de capacitación, llevarla a cabo para que X cantidad de personas adquirieran nuevas competencias, las colocaran al servicio de la organización y la organización pudiera avanzar en tiempo récord. Esa sí es una meta. Entonces, ¿cómo alcanzaste esa meta? Bueno, armé un equipo de trabajo, eh, busqué a los mejores, les asigné de acuerdo a sus capacidades, les asigné una actividad. Eso sería, ¿verdad? El plan de trabajo, el empoderamiento. Hice un monitoreo constante de cómo iba el avance de cada uno. Mantuve contacto eh, permanente con el cliente interno y se llevó a cabo la acción. Esa sería una forma de manejarlo, ¿verdad? Describe una decisión que hayas tomado y no era popular y explica cómo manejaste su implementación. Por ejemplo, cambiar un software, cambiar un proceso, cambiar a una persona, que para otros ese cambio significaba, digamos, algo negativo. Entonces, la mejor forma de uno tomar estas decisiones, primero que nada, es la información veraz, oportuna y confiable. En segundo lugar, determinar el elemento positivo que representa para la organización o para una persona este cambio, ¿verdad? Producto de la decisión que vamos a tomar. Y en el manejo de la implementación, simplemente apoyarme como líder en que cada persona haga su parte y asegurarme de comunicarle y hacerle comprender a las personas el beneficio que trae, reconociendo que muchos van a estar cerrados al cambio, pero cuando una persona está cerrada al cambio y tú le das información, lo involucras, lo haces partícipe, le das la oportunidad de que te dé su opinión, que su punto de vista se pueda analizar, tarde o temprano se va a dar cuenta que el cambio no es negativo, que el cambio no es impositivo, que el cambio es para bien y que su participación es importante. Que no quiere participar es simplemente por una cuestión de zona de confort que se cierra y emocionalmente se cierran los cambios, pero luego se dan cuenta de lo importante que puede ser. ¿Okay? De un ejemplo de cómo trabajo en equipo, bueno, es algo muy general, simplemente, bueno, si trabajo en equipo y tengo un líder o un gerente, pues que él conozca mis competencias, que me asigne mis actividades, que las actividades estén descritas en un descriptor del cargo, descriptor del puesto, que estén enfocadas en el proyecto, que no haya sobrecarga de trabajo, más sin embargo sí puede haber en algún momento un aporte adicional. Manteniendo una comunicación constante, asertiva con los compañeros, el resto del equipo,
disponiendo de medios para comunicarme tanto con mis compañeros como con el líder, cuáles son las políticas de comunicación. Y si en algún momento hay alguna diferencia, pues aplicar la técnica de la negociación, que no es más que ambas partes se sientan, exponen sus ideas, se dan la oportunidad de analizar y llegar a un acuerdo. Esa es una forma de... Eso es lo que uno esperaría del aspirante, ¿verdad? ¿Qué haces si no estás de acuerdo con alguien en el trabajo? Una pregunta muy interesante porque va directamente a las emociones. Uno esperaría respuestas como, por ejemplo, para darle una valoración positiva. Si yo no estoy de acuerdo con alguien, con una idea o una situación, yo se lo tengo que plantear, primero que nada manejando una comunicación eficaz, que es buscar que se logre el objetivo de mi mensaje. En segundo lugar, que sea asertiva es crear un ambiente de respeto cuando lee y de cordialidad cuando le envío el mensaje. Y en tercer lugar, darle mis criterios por los cuales yo considero que no estoy de acuerdo con su punto de vista. E igualmente generar apertura para que él me responda y me diga su punto de vista. Al final, ¿qué es lo que va a pasar? Que ambas partes suministran mayor información para comprender la situación y llegar a un acuerdo. Eso es lo que uno esperaría como reclutador, ¿ok? Comparte un ejemplo de cómo fuiste capaz de motivar a los empleados o compañeros de trabajo. Un poco lo que decía anteriormente. Una forma de motivar a las personas es mostrándole la información, mostrándole el beneficio, mostrándole los riesgos si hubiesen, valorando que su participación y opinión es muy importante, dándoles la oportunidad de conocer más el cambio o conocer la situación a la cual queremos que se motive, escucharlo. Todo eso son elementos que uno esperaría que el aspirante me respondiera, ¿verdad? Y finalmente, dime si has manejado alguna situación difícil y cómo la manejaste, ¿verdad? Pudiese ser que no la haya manejado y si me dice, no, yo nunca la he manejado, entonces yo le puedo preguntar. Y si hipotéticamente se te presentase, ¿qué elementos tomarías en cuenta? Entonces, una situación difícil, lo primero que uno debe es hacerse consciente que vamos a estar en un estado de ansiedad, que la ansiedad lo que hace es traer pensamientos negativos, pensamientos de duda, pensamientos de catástrofe. Entonces hay que manejar un equilibrio de ansiedad. En segundo lugar, identificar el impacto que va a tener esta situación si no se resuelve. En tercer lugar, si es a nivel laboral, si solamente lo puedo resolver yo o puedo involucrar a mi equipo. Si puedo involucrar a mi equipo, entonces identificar cuáles son las competencias de ellos que pueden aportar y dejarle claridad en la situación. Y finalmente, pues informarle a mi área supervisora la situación que está pasando y cómo lo estamos abordando. Es decir, no llevarle el problema solamente, sino el problema y posibles soluciones que estamos tratando de plantear, ¿ok? Bueno, con esto llegamos a la cápsula número 2. A continuación voy a entregarles la cápsula número 3, ¿ok? Espero le haya sido de utilidad. Con su permiso, gracias.